Ok, pues bienvenidas y bienvenidos quienes se acaban de incorporar a la sesión y reiterar el saludo a quienes ya estaban. Insisto, esto es para México Social, para el PUED-UNAM, para el Centro de Estudios Municipales y para la FES, un gran proyecto y esperamos que nos vaya muy bien a todas y a todos, ¿no? Si en algún momento de mi exposición alguien tiene alguna duda, algún comentario, por favor levanta la mano, me lo hace saber y yo hago una pausa para poder dar pie a la conversación o a la inquietud que surja. El primer tema del curso que vamos a ver ahora tiene que ver con los derechos humanos y la cuestión social en nuestro país. ¿Por qué es tan importante hablar del tema de los derechos humanos? Miren, voy a ponerles aquí en la pantalla, digamos, el trayecto general de este curso. Por favor, me van a decir si lo ven. Si alguien me confirma que se ve. Sí, se ve correctamente. Listo, gracias. Bueno, miren, básicamente lo que vamos a ver son, a partir del día de hoy, los siguientes temas. Están aquí en la pantalla, yo creo que los pueden ver sin ningún problema, ¿no? El primero, que es el que corresponde al día de hoy, es el tema de los derechos humanos y el desarrollo social. El día de mañana vamos a ver la perspectiva de los derechos de la niñez. El miércoles, perdón, el día 18, que es jueves, vamos a ver algunas estrategias. Alguien tiene su micrófono. Vamos a ver el jueves un modelo de argumentación que es el modelo de Tolmin, un gran experto, uno de los grandes expertos de la retórica contemporánea, que nos va a permitir desarrollar algunas capacidades de argumentación, sobre todo a partir de estrategias de comunicación y estrategias de análisis, pero sobre todo de manejo de datos, que es lo que vamos a estar haciendo acá. El módulo 4 va a versar sobre el tema de la pobreza, la desigualdad y los nuevos riesgos sociales. No es lo mismo pobreza que desigualdad, no es lo mismo pobreza que marginación, no es lo mismo pobreza que vulnerabilidad. Vamos a clarificar allí varios conceptos desde la perspectiva teórica y desde una perspectiva operacional, que es lo que tiene el Coneval y otros organismos en términos de medición y diseño de política pública. La siguiente semana vamos a estar viendo la perspectiva del desarrollo regional. Ya la maestra Columba nos adelantaba que va a haber un experto de el Centro de Estudios Municipales y Metropolitanos, la perspectiva de género, que vamos a tener como invitada a la doctora Sol Cárdenas, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Vamos a tener un módulo relativo al manejo de fuentes de información oficial. Aquí nos va a acompañar un experto del INEGI, experta o experto, todavía no sé quién va a ser, pero ya nos confirmaron que va a estar indicándonos y explicándonos sobre todo el Sistema Nacional de Indicadores y los dos talleres presenciales que les comentaba que vamos a tener 25 y 26 de agosto. El primer módulo, el 8 de los presenciales, vamos a tener una intervención de Diego Fuentes, quien va a exponer varias de las estrategias que hoy se están utilizando y varios, como les dicen, quienes saben de esto, de los ecosistemas que se están construyendo en comunidades de Twitter, Facebook, Instagram y otras plataformas. Y vamos a generar, como hemos dicho en la presentación de ayer, varias estrategias de consenso para ponernos de acuerdo e integrar los equipos de trabajo y a partir de ahí avanzar. De tal forma, pues, que este es, digamos, el recorrido modular que vamos a tener en este curso y el día de hoy corresponde el primer tema relativo a los derechos humanos y el desarrollo social. Vamos a iniciar entonces. Yo les decía, ¿por qué es importante el tema de los derechos humanos para el tema del desarrollo social? Normalmente, de manera muy convencional, se entiende que o se piensa que los derechos humanos son básicamente aquellos derechos políticos y derechos civiles, ¿no? Libertad de expresión, libertad de, vaya, libre circulación, debido proceso, todo lo que tiene que ver con la parte política, judicial, civil.
Y pocas ocasiones, cuando hablamos de los derechos humanos, suele pensarse en términos de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la población. También son parte integral de los derechos humanos y a partir del año 2011, quienes estudian derecho lo deben tener muy claro, cambió nuestro paradigma constitucional y eso marca un hito en la concepción del desarrollo social. En su conferencia de ayer, el doctor Mario Luis Fuentes contaba la discusión que se tuvo en el año 2004 respecto de tres grandes leyes. Él mencionó solamente la Ley General de Desarrollo Social que se construyó y se aprobó en el 2004, pero también en ese año se discutieron dos leyes muy importantes para el país. Se discutió la Ley de Asistencia Social y se discutió la Ley para prevenir y erradicar la discriminación en México. Estas tres leyes se constituyeron en un nuevo paraguas, digamos, respecto de lo que se consideraban las garantías individuales y específicamente dirigidas a la parte de el desarrollo social. Entonces, lo que ocurrió a partir del 2004 es que inició un debate muy fuerte respecto de qué es lo que le correspondía al Estado, qué le corresponde al Estado garantizar respecto de los derechos que tenemos como personas en nuestro país. Recuerden ustedes que, de acuerdo con el doctor Jorge Carpizo, hay una diferencia sustantiva respecto de los derechos humanos y las garantías individuales, o digamos que esta diferencia sustantiva tiene como que dos vertientes. La primera de ellas tiene que ver con la posibilidad de su suspensión o no. Las garantías individuales pueden ser suspendidas. Los derechos humanos no necesariamente pueden suspenderse en tanto que son, y esta es la segunda dimensión, son inherentes a la persona humana. Desde esta perspectiva, los derechos humanos no nos son otorgados. Ese es un asunto fundamentalísimo de entender porque normalmente se entendía que el Estado te otorgaba derechos. Esa era básicamente la noción de las garantías individuales. Se nos decía que el Estado aspiracionalmente había construido a partir de 1917 un cuerpo jurídico que es nuestra Carta Magna, en el cual había incorporado aspiraciones del pueblo mexicano que se irían cumpliendo poco a poco y que tendrían una progresividad en su ampliación en términos de acceso y en términos de calidad. No ocurrió históricamente así, hay que decirlo de entrada. Pero esta idea de que las garantías individuales eran expresiones fundamentalmente de corte aspiracional llevó a la formación de una tradición, llamémosle así, política, en el cual lo que nos decían quienes fundamentalmente tomaban decisiones desde la política pública, desde diferentes espacios, nos decían que pues, estaba muy bien que la Constitución dijera que había derecho a la educación, pero que no era exigible necesariamente al Estado porque había recursos limitados y siempre los recursos del Estado son limitados. Entonces la idea fundamental era que estaban puestos ahí en la Constitución, pomposamente la retórica de la Revolución Mexicana nos decía que se trataba de la primera constitución social del siglo XX en todo el planeta, cosa que es cierta, pero fundamentalmente se nos decía que estos derechos, este capitulado, acuérdense que se hablaba de una parte, no se sigue hablando estructuralmente de la Constitución, en su arquitectura interna, de una parte dogmática y de una parte orgánica. La parte dogmática nos expresa o nos indica todas estas garantías, derechos que tenemos como ciudadanas y ciudadanos y habitantes del territorio nacional, y la parte orgánica pues, nos dice cómo se estructura y cómo funciona el Estado en términos de división de poderes, en términos de atribuciones y funciones. Bien, esta
arquitectura de nuestra Carta Magna, que tiene esta parte dogmática y esta parte orgánica, tuvo una transformación radical, insisto, en el año 2011, verano del 2011, junio, fue la reforma, en la cual fundamentalmente lo que se hizo fue modificar el paradigma constitucional. El doctor Diego Valadez y otros más han hablado de la relevancia de esta estructura nueva que tenemos de la Constitución. ¿Qué quiere decir esto de un nuevo paradigma constitucional? ¿No? Para quienes no son de la carrera de Derecho. Bueno, significa que cambia no solamente el contenido, sino los criterios de interpretación del texto constitucional. Y ahí es donde la cosa empieza a ponerse más interesante para este proyecto que vamos a desarrollar, porque la idea es que a partir justamente del año 2011, México cambia a ser uno de los países, y de verdad no exagero cuando digo esto, con una de las constituciones más garantistas del planeta. ¿Qué quiere decir eso? Que reconocemos como Estado nacional la más amplia gama de derechos que puede proteger y reconocer una constitución. Recuerden ustedes, por ejemplo, que en otros sistemas jurídicos que no vienen de la tradición románica como el nuestro, piensen en Inglaterra. Inglaterra no tiene propiamente dicha una constitución, ¿no? Es más, hay algunas disposiciones jurídicas que ni siquiera están escritas en leyes, ¿no? Bueno, en nuestro sistema sí hay una tradición de poner todo ahí y un abuso, como lo han señalado expertos juristas, en poner todo en la Constitución, ¿no? Cuando alguien quiere dejar su huella indeleble en el Estado mexicano, pues busca hacer una reforma constitucional para verse ahí reflejada o reflejado, ya sea desde el ámbito legislativo o desde el ámbito del ejecutivo, ¿no? Todos los presidentes de la República han marcado ahí su impronta, ¿no? Han querido dejar su huella personalísima y han llevado a cabo reformas constitucionales que prometen ser la última gran reforma para solucionar los grandes problemas nacionales, como si ponerlos en el texto constitucional implicara que automáticamente se desarrollan las políticas y programas adecuados para darle cumplimiento. Bueno, lo que ocurre entonces con el nuevo paradigma constitucional es que por primera vez el Estado mexicano reconoce que hay un conjunto de derechos humanos que por lo tanto son inherentes a la persona, los tenemos desde que nacemos hasta que nos morimos y no son renunciables. Los derechos humanos son imprescriptibles, si nunca vencen, no tienen una fecha de caducidad, son inalienables, no se le pueden transferir a nadie, en ese sentido son irrenunciables también, no los podemos ceder a favor de otra persona, es decir, yo no puedo renunciar a mi derecho a la alimentación a favor de otra persona, puedo ceder los alimentos, pero no puedo ceder mi derecho como tal. Y finalmente, son integrales. Si alguien conoce, y me imagino que quienes estudian derecho lo saben de cierto, el artículo primero constitucional incorporó un conjunto de principios que vienen desde la década de los 90, fundamentalmente expresados en la Convención de los Derechos de la Niña y del Niño, lo vamos a ver en la sesión correspondiente, pero retoma de ahí tres principios fundamentales. Principio de la universalidad, es decir, todos los derechos son para todas las personas en el país. Esto es fundamentalísimo, el principio de universalidad. Luego está el principio de integralidad, es decir, todos los derechos en la teoría de los derechos humanos tienen un peso igual y por lo tanto deben cumplirse de manera simultánea. Es decir, la afectación, incumplimiento o negación de uno de los derechos implica la limitación, negación o incumplimiento parcial de algunos otros derechos. Piensen ustedes en el derecho a la alimentación. La gente que no tiene una buena alimentación, que tiene un estado mínimo o severo de malnutrición, ya sea menos alimentos de los que debe consumir o bien más alimentos de los que debiera, las personas que viven con malnutrición generalmente enfrentan severos problemas de salud, sobre todo en la vida adulta y vida adulta avanzada. Piensen ustedes quienes viven con obesidad y sobrepeso tienen mayor propensión
a desarrollar enfermedades como la diabetes mellitus, la hipertensión e incluso algunos tipos de cánceres, ¿no? Cáncer de mama, por ejemplo, se asocia en ocasiones a el sobrepeso o la obesidad, y no solamente cáncer de mama en mujeres, también en hombres. Y hay otro tipo de enfermedades como el hígado graso o enfermedades hepáticas que se relacionan con la obesidad y el sobrepeso, de tal forma entonces que el hecho de incumplir un derecho va a afectar el cumplimiento de los otros. A eso se refiere el principio de la integralidad. Y hay un tercer principio que se llama el principio de la progresividad. ¿Qué quiere decir esto? Que los estados, todas las sociedades, tienen la responsabilidad de avanzar gradualmente en la ampliación del conjunto de libertades y del conjunto de condiciones materiales de acceso a bienes satisfactores y servicios que permiten la realización plena de los derechos que nos reconoce la Constitución. Aquí hay un tema también fundamentalísimo. Recuerden ustedes que la Constitución estableció que los derechos humanos tienen un rango, insisto, imprescriptible, inalienable e intransferible, pero recuerden que también se modificó y se han modificado diferentes criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de los tratados internacionales. Los tratados internacionales son parte constitutiva de nuestro marco jurídico y de nuestra Carta Magna. En esa perspectiva, lo que tenemos es que los tratados internacionales, que son numerosísimos los que ha asignado el Estado mexicano, México es uno de los países que más tratados ha ratificado a partir de la década de los 80 en el mundo, y que esos tratados se convierten necesariamente en parte sustantiva de nuestro marco jurídico. Quizá quienes no son abogadas o quienes no van a ser abogadas y abogados están preguntando, pues, ¿a dónde me metí en este curso? ¿No? Hablan mucho de marco jurídico, constitución, leyes, y eso pues no tiene nada que ver conmigo. Créanme que al revés, y todo lo contrario, diría un clásico, ¿no? Auténticamente lo que está en la Constitución nos concierne a cada una y a cada uno de nosotros. ¿Por qué nos concierne? Porque nos da el marco para la generación y para el ejercicio de lo que algunos expertos denominan como la ciudadanía social, ¿no? Es decir, ciudadanas y ciudadanos que tienen la capacidad de ejercer sus derechos, pero también de exigir el cumplimiento de los derechos de las y los demás. Quiero nada más hacer mención, está con nosotros el ingeniero Carlos Rojas. Muchísimas gracias, ingeniero, es un privilegio que esté aquí, de verdad. Bien, lo que ocurre entonces con nuestro marco jurídico y conocer de estas cosas es muy relevante para todas y todos nosotros, porque si algo tiene la tradición mexicana, al menos hay estudios que así lo acreditan, que nos muestran que la población nacional no tiene un apego a su constitución. Es tal el nivel de incumplimiento de los derechos que tenemos que las personas tienden a pensar de manera generalizada, insisto, hay una gran encuesta de la UNAM que tiene un módulo precisamente sobre ciudadanía, por allá del 2014 hubo también encuesta de ciudadanía y cultura política, y en estas encuestas se muestra que hay muy poco apego ciudadano a la Constitución. ¿En qué sentido al apego? Uno, no hay conocimiento del texto constitucional, y dos, hay muy poca valoración positiva respecto a los contenidos porque se considera que la Constitución, una de dos, o es letra muerta, o dos, es instrumento para los poderosos, ¿no? Es un instrumento del que se sirven quienes gobiernan o quienes toman las decisiones legislativas para su propio beneficio. Pero esto nos lleva a una trampa, a un callejón sin salida, porque la pregunta que hacemos muchas y muchos es, ¿cómo podemos ejercer nuestros derechos si no los conocemos de inicio? De tal forma que debería haber una auténtica apropiación o reapropiación ciudadana del texto constitucional. Y ahí es donde vemos, perdón, voy a hacer una digresión, pero es importante, ahí es donde vemos las diferencias que hay entre ciertas tradiciones liberales democráticas
y algunas tradiciones republicanistas. La doctora Hannah Arendt, la gran filósofa del siglo XX, justamente explicaba que la gran diferencia que tienen los Estados Unidos de América, por ejemplo, respecto de varios países europeos, es que los Estados Unidos de América surgen como una república. En Estados Unidos, la Constitución no es un texto más, no es un libro que ahí está arrumbado en alguna biblioteca o ahora en un PDF en Internet, sino que es de verdad el núcleo articulador de toda la acción política y de toda la reflexión y disputa por el poder que se puede generar en aquel país. Sí tiene una estructura federal, está articulado por estados federados, pero en realidad su tradición es más republicana y eso implica una gran fuerza de la Constitución. Por eso en los Estados Unidos de América la Constitución es prácticamente intocable. Creo que tiene 12 enmiendas o 13 si acaso, ¿no? Son muy pocas las reformas que se le han hecho a la Constitución. No sé si aquí alguien sabe, de las y los abogados, cuántas reformas tiene la Constitución de 1917, pero pues, creo que ya van más de 600 reformas que se le han hecho a la Constitución y esa cantidad gigantesca ha ido eliminando párrafos, adicionando otros, ampliándolos y en términos incluso hasta de técnica y arquitectura constitucional hay quienes señalan que ha habido un abuso al incorporar elementos que no deberían estar en la Constitución. El doctor Diego Valadez, de hecho, tiene toda una propuesta de cómo reorganizar el texto constitucional, quitando todo lo que debería estar en leyes, reglamentos o normas y dejar los mandatos esenciales en el corpus de la Carta Magna. Pongo estos ejemplos porque si ustedes seguramente ven películas o series, fíjense cómo cuando hay la cultura norteamericana en esas películas, en ámbito político, etcétera, se van a dar cuenta ustedes que siempre apelan a la Constitución, ¿no? Como un asunto de cohesión, de solidez, de permanencia del Estado. En nuestro país no ocurre lo mismo. Y no ocurre justamente por, lo voy a decir de una manera muy laxa, justamente este manoseo del texto constitucional y de una escasa cultura jurídica en nuestro país. Si no nos hacemos y no nos apropiamos de nuestros derechos, difícilmente seremos capaces de exigirlos y difícilmente seremos capaces de exigir su cumplimiento para todas y todos los demás. Fíjense, hay varios criterios que tiene la Suprema Corte de Justicia y que son algunos de ellos todavía tesis aisladas, pero que no necesariamente son despreciables, ni mucho menos. Voy a poner en pantalla, por ejemplo, un texto. No sé quién me hace el favor de leerlo. ¿Quién quisiera leer el texto? Para empezar a platicar y interactuar todas y todos. ¿Quién quiere leer esta tesis? Que es relativa a algo que se llama el derecho al mínimo vital. ¿Quién lo quiere leer? Yo lo leo. Gracias, Edith. Adelante. El derecho mínimo al mínimo vital se fundamenta en la dignidad humana, la solidaridad, la libertad, la igualdad material y el estado social, al considerar que las personas, para gozar plenamente de su libertad, necesitan un mínimo de seguridad, no puedo ver, de seguridad económica y de la satisfacción de sus necesidades básicas. Hasta ahí tantito. Vamos a hacer una pausa y ahorita me sigue ayudando, Edith. Fíjense, en este primer párrafo, es una línea completa, se sintetiza esto que yo he estado comentando hasta ahora. Fíjense, el derecho al mínimo vital se fundamenta en la dignidad humana, primer elemento. ¿Qué es lo que garantiza nuestra Constitución? ¿Cuál es, se diría en el argot jurídico, cuál es el gran bien jurídico tutelado de nuestra Constitución? Bueno, es la dignidad humana, no es otra cosa. Es un concepto gigantesco, enorme, que nos habla de la importancia de poner al centro de todas las decisiones del Estado a las personas. Esto es un debate del liberalismo, republicanismo y otros autores como Habermas que proponen una ética del discurso como cemento social, como elemento de cohesión y ordenamiento de las sociedades, pero que en este caso, pensándolo en términos estrictamente, digamos, de ciudadanía, bueno, es fundamentalísimo entender de lo que estamos hablando cuando hablamos de pobreza, desigualdad, marginación,
vulnerabilidad, segregación, rechazo, discriminación. Estamos hablando de atentados a la dignidad humana. Y junto con esto, fíjense el encadenamiento que hace la Corte en esta redacción. Se fundamenta en la dignidad humana, pero también en la solidaridad, en la libertad, en la igualdad material y fíjense, y el Estado social. ¿Qué es esto del Estado social? Bueno, es un Estado que se supone está volcado en todas sus capacidades y recursos en la garantía de estos elementos que están previamente señalados: dignidad, solidaridad, libertad e igualdad material. Fíjense, dice aquí, al considerar que las personas, para gozar plenamente de su libertad, necesitan de un mínimo de seguridad económica y de la satisfacción de sus necesidades básicas. Esto tiene que ver con una discusión que se desarrolló a partir de la década de los 90 y que fue tremendamente influyente a nivel internacional y que parte de la obra de un economista que se llama Amartya Sen y que quizá ustedes le han oído mencionar por ahí. Obtuvo el Premio Nobel de Economía, bueno, lo que es el equivalente al Premio Nobel de Economía, en materia de economía, perdón, y este premio que recibe Amartya Sen lo recibe por dos razones, fundamentalmente a juicio de varios. Uno de ellos es que lo que hace Amartya Sen es decirnos que la pobreza, por ejemplo, y las hambrunas en su país, en la India, se deben sí a la falta de ingreso, sí a la falta de alimentos, pero también se deben a la estructura societal que está detrás de la distribución económica, es decir, el acceso al poder. Si tú formas parte de las castas más bajas en un sistema que todavía se organiza de esa manera culturalmente, no solamente es que carezcas de capacidades y oportunidades, es que careces de lo más elemental, que es el reconocimiento a la igualdad, no solamente material, sino formal, en lo que debería ser un Estado social. De tal forma que Amartya Sen va a hablar, retomando a un gran filósofo norteamericano que se llamaba John Rawls. John Rawls escribió un gran texto en la década de los 70, si no me equivoco, por 1974, que se llamó Teoría de la Justicia. Después construiría un texto adicional que se llama La justicia como equidad, y luego en los 90 va a complementar su obra, digamos, tiene muchos más libros, pero en esta trilogía, el texto llamado Liberalismo Político. Leyendo toda esta cadena de libros de Rawls y de otros autores, Amartya Sen nos va a decir que hay dos tipos de libertades, ¿no? Que la libertad tiene dos, digamos, dimensiones, para decirlo con mayor propiedad. La primera de ellas, va a decir Amartya Sen, es lo que denominaríamos como libertad de agencia. ¿Qué es esto de la libertad de agencia? Significa que las personas deben poder en todo momento plantearse proyectos autónomos de vida. ¿Y qué significa eso? Bueno, significa podernos plantear de manera racional y emocional también proyectos en condiciones de autonomía plena, que no estén, digamos, constreñidos, que no estén limitados por agentes externos o por ideologías que restrinjan la libertad de pensar y la libertad de creer, por ejemplo, ¿no? Piensen ustedes, cuando nos preguntan de niñas y niños, ¿qué es lo que queremos estudiar de grandes, no? Bueno, pues algunos piensan en algunas carreras, ¿no? Yo quiero estudiar Derecho, otros Medicina, otros Administración Pública, etcétera. Pero difícilmente escuchamos a niñas y niños hablar, por ejemplo, de que quieren estudiar Ingeniería Genómica, ¿no? Por citar un tema. O que quieran estudiar Mecatrónica, ¿no? Es muy raro escucharlo. Y esto es lo que nos dice Amartya Sen, que es signo, o sería un signo, de que no estamos en sociedades que permiten la libertad o que fomentan y garantizan la libertad de agencia. Porque no solamente es que no haya escuelas suficientes para estudiar estas carreras u otras, una gran cantidad de carreras nuevas que hay, solamente en el ámbito de educación, por ejemplo, sino que ni siquiera está en nuestro horizonte cultural plantearnos. Es decir, las personas, ahora le doy la palabra,
las personas no necesariamente tenemos un horizonte que nos permita plantearnos cómo pensar y hacia dónde pensar. Hay un amigo que se llama Pepe Barrientos, que trabaja mucho el tema de filosofía para niños, filosofía aplicada, y él pone un ejemplo bien interesante. Él dice, a ver, pónganse a pensar en una imagen. Voy a dejar de compartir la pantalla un momento y vamos a hacer el ejercicio. Fíjense cómo estas cosas permiten reflexionar temas, ¿no? Denme un segundo, estoy buscando una imagen. Fíjense cómo, miren, me encontré una muy buena, a ver. Denme un segundo. A ver si ustedes la ven, me dicen. La elegí así al azar, ¿no? De internet. ¿Ya la ven? Sí. Sí. Ok. A ver, ¿qué se imagina que está sintiendo esta joven? Esta mujer que está en esta... ¿Quién me dice? ¿Qué les evoca? ¿Qué está pensando o qué siente? ¿Qué se imagina? Tristeza. Bien, ¿quién más? Nostalgia. Nostalgia, ¿quién más? ¿Quién en el chat pusieron? Angustia, ok. ¿Quién más? ¿Dos más? Como añoranza. Aranza, gracias, María Fernanda. ¿Quién más? Tal vez un sentido de relajación. Miguel Ángel Santos. Gracias, Miguel. Bueno, fíjense, voy a dejar de compartir. Ante este tipo de imágenes, si se fijaron, nadie dijo felicidad. Y no es un asunto de aquí, de este grupo. Este ejercicio se ha hecho de manera sistemática, ordenada, etcétera, con un método muy sólido. Y casi nunca nadie dice, está alegre, está contenta. Porque estamos en un contexto y en una industria cultural y en una sociedad hiper mediatizada y condicionada, incluso para decirnos qué sentir, cómo sentir, por qué ciertas imágenes se asocian de inmediato con ciertas emociones. Eso se llama condicionamiento y desde la perspectiva sociológica, en algunos casos, también algunas autoras y autores hablan de la aniquilación simbólica. Es decir, hay una mutilación muy fuerte de las posibilidades que tenemos para pensar, para imaginar y para sentir. Edith tiene la mano levantada desde hace rato. No quiero dejar pasar más. Adelante, Edith. Gracias. Lo que quería comentar aquí, ahorita que estaba usted hablando de los pequeños, cuando uno les pregunta qué quieren ser de grande, y digo, aquí voy a hablar por mi experiencia de dos lados. Por un tiempo yo estuve dando clases a niños pequeños y por otro lado, pues mi experiencia de la vida, ¿no? Normalmente cuando uno le pregunta a los niños qué quieren ser de grande, lo que yo he notado es que casi siempre te dicen algo que ven en su entorno, ya sea que el clásico, es que yo quiero ser como mi papá. Entonces, si mi papá es futbolista, yo quiero ser futbolista, ¿no? O quiero ser como mamá, y si mamá está en la casa, pues yo quiero también ser una ama de casa, ¿no? Y por otro lado, pues también ahora con toda la influencia que uno tiene de todos lados. A mí, por ejemplo, de pequeña me preguntaba usted qué quiere ser de grande y yo contestaba cantante, porque me gustaba muchísimo Shakira. Y me preguntaba un poco unos años después y yo quería ser arqueóloga, porque me gustaba muchísimo toda esa parte y no recuerdo dónde lo vi, pero bueno, ajá, entonces también a veces no estudiamos ciertas carreras porque, o no decimos que queremos ciertas cosas porque no están en nuestro radar totalmente. Ajá, y a esto voy. Al final, yo terminé estudiando actuaría. Entonces, algo que nada tenía que ver con lo previo. En un momento me enteré de la existencia y me encantó la idea de la carrera y entré. Ajá, pero bueno, Bien. es también algo de lo que yo quería aportar aquí. No, gracias. Y está muy bien la experiencia. Solamente diría,
Había dos comentarios sobre lo que dijo, ¿no? Si quieres ser futbolista y es de los Pumas, pues está muy bien, ¿no? Habría que apoyar. Y a quien no le gusta Shakira, ¿no? Pero bueno, lo que dice Edith es cierto, es decir, tenemos un horizonte cultural determinado, ¿no? Nuestra capital cultural familiar, como le llaman algunos expertos y expertas, es determinante de nuestras vidas, pero ¿cómo construimos ese capital cultural familiar? Edith nos dice, tenía acceso a ver quién era Shakira, tenía acceso a ver cosas y terminó viendo algo en algún lugar que le llevó a pensar en arqueología y luego terminó descubriendo que existe la actuaría, ¿no? Pero eso depende, me imagino, de los contextos, circuitos de vida que recorre. Pero la pregunta que debemos hacernos entonces es hasta dónde, dice Amartya Sen, tenemos posibilidades de tener acceso a toda la gama de posibilidades que nos debería brindar la sociedad. No sé si me explico. Es decir, no todas y todos tenemos acceso a lo mismo en términos, ya no digamos, ahorita pasamos a la parte material, de plantearnos de manera autónoma proyectos de vida. A eso es a lo que va. A que si todas y todos tuviésemos una estrategia posible de plantearnos horizontes de vida, horizontes de sentido de largo plazo, a partir de pluralidad, diversidad y una gama amplísima de opciones, pues esto estaría muy bien. El problema es que no tenemos ni siquiera esa posibilidad, e incluso a nivel emocional, insisto, filósofos como Pepe Barrientos y otros, nos alertan respecto de que incluso nuestra emocionalidad está condicionada. Piensen ustedes en términos religiosos. Hay un profesor que yo pude conocer en algún momento, O'Gibli se apellida, que es un gran teórico de las religiones, y lo que él decía es, cuando pensamos en creencias, en general, en realidad la pregunta no es en qué crees, sino qué te dijeron que debes creer. Fíjense, podemos hacer un ejercicio así bien rápido, ¿no? Y tiene que ver todo con derechos humanos, ¿eh? Ahora vamos a dar la vuelta y vamos a ver por qué, siguiendo con lo del mínimo vital. Por ejemplo, hagamos un ejercicio. Me imagino que la gran mayoría de aquí, si profesan alguna religión o alguna creencia, la gran mayoría va a estar en el espectro de lo que podríamos llamar la tradición judeocristiana, ¿no? Entonces, piensen ustedes en qué va a pasar cuando se mueran, ¿no? ¿Quién me puede decir qué piensa que sea creyente, ¿no? No, vaya, asumimos que las y los ateos, pues nomás asumimos que nos morimos y ahí queda, ¿no? Pero quienes sí creen, ¿qué me podrían decir que va a pasar cuando se mueran? ¿Quién me quiere decir qué piensa que es lo que va a ocurrir con su alma, ¿no? Bueno, yo, otra vez. Sí, Edith, adelante. Bueno, oficialmente yo soy atea, gracias a Dios. Pero por mucho tiempo, pues, estuve en el catecismo, entonces me sé todo el historial. Se supone que en la religión católica, cuando uno muere, pues es juzgado por Dios, entonces si uno ha sido bueno, va al cielo. Si uno ha sido malo, va al infierno. Y si ni una ni otra, se va al purgatorio a expiar sus pecados, bueno, hasta que se supone se arrepienta, ¿no? Y ya puede ir al cielo. Y si no se arrepiente jamás, pues lo llevan al infierno. O algo así, me acuerdo. Bien. A ver, alguien que sea cristiana o cristiano, pero no católico. ¿Quién nos puede decir qué es lo que piensa que va a pasar con su alma cuando se muera? ¿Nadie? Digo, han pensado algún día que nos vamos a morir todas y todos, ¿no? Hay la broma en los ejercicios de planeación y cuando alguien dice en el largo plazo y no falta quien le responda, oye, según Keynes, en el largo plazo, todas y todos vamos a estar muertos, ¿no? Entonces, seamos más sensatos en los planteamientos, pero, a ver, ¿quién puede decirnos que sea, vaya, no es para cuestionarles, de verdad, es un ejercicio que intenta romper hielo y que intenta mostrar por qué es importante esto de lo que estamos hablando acá. Alguien que sea cristiana o cristiano, pero no católico, o católica o católico, pues que nos diga qué es lo que cree que va a pasar cuando nos moramos. Hola, buenas tardes. Hola, Yo soy Lorena. cristiana. ¿Sí?
Eh, pues según la religión cristiana, pues ya al término de nuestras vidas, esperamos ir al cielo con Ujú. Jesucristo, con Jehová. Pues es que aquí hay un tema de que se dice que después de la muerte, pues hay como un descanso y hasta que regrese Jesucristo al mundo es cuando se va a hacer como el juicio y ya después de ahí, dependiendo pues la vida que tuviste, más que tus acciones, es si aceptaste a Jesucristo en tu corazón y ya de ahí pues ya es como el cielo o el infierno, no hay más. Bien, hay un debate ahí en las religiones cristianas, ¿no, Lorena? De si es por hechos o por intenciones, ¿no? Qué dice la suya? Pues realmente no es por hechos, o sea, realmente es para que te arrepientas Ujú. y uno arrepentido de sus pecados y aceptando a Jesucristo, ya eres salvo. Bien, gracias. ¿Quién más? Que sea creyente. ¿Qué piensa que nos va a pasar cuando nos muramos? ¿O creen que es irrelevante lo que la gente piensa para lo que hace en la vida? No, también Yo, puede ser, ¿no? Sí, Karina, por favor. bueno, yo como tal ya no me considero católica, Ujú. pero pues sí ha tenido un peso importante en mi vida, sobre todo por el tema de que mi familia sí es muy, muy creyente. Entonces, bueno, yo a lo largo de los años me he creado un pensamiento como más espiritual de que después de la muerte sí viene el descanso y no solo el descanso, sino poder reencontrarte con tus seres queridos y que puedes ver a Dios, pero a Dios lo puedes ver de una forma, pues de la forma que tú quieras, o sea, si tú crees que lo más hermoso en el mundo son los perros, tú vas a ver a Dios como un perro. Entonces, pues yo creo que va de eso, del descanso. Bien, gracias. Fíjense, como tres versiones que provienen del mismo libro que se supone tiene la verdad revelada, en realidad nos hablan de tres posibilidades muy distintas, ¿no? ¿Qué les quiero decir con esto? Que no se trata solo de qué creemos, sino sobre todo de qué nos han dicho que debemos creer. What you have been told to believe, dice este profesor en inglés, ¿no? Es decir, la pregunta que se hacen a Amartya Sen y otros es cómo este pluralismo de ideas puede convivir razonablemente, digamos, respetando la multiplicidad de creencias y respetando la multiplicidad de visiones, pero al mismo tiempo dando la posibilidad de que éstas puedan coexistir con una base mínima de libertades. Por eso es tan importante el tema de la libertad, porque el supuesto fundamental del que parte la idea de la libertad es el pluralismo, tanto ideológico como religioso. Sin reconocer el pluralismo y sin reconocernos iguales a pesar de nuestras diferencias, es muy difícil que podamos avanzar hacia esto que estábamos leyendo, que voy a volver a poner en pantalla, y que nos remite, déjenme encontrar la pantalla que tenía acá, aquí está, y que nos remite a esto que la Corte ha denominado como el derecho al mínimo vital, porque nos dice, se fundamenta en la dignidad humana, la solidaridad, la libertad. Y ahí cuando nos habla de la libertad, nos está diciendo que reconoce un concepto o una noción mínima de libertad. Dice, sería tan amable de compartirme el link de asistencia. Está en el chat, el link de asistencia, no sé si lo ven. Nos hizo el favor de ponerlo la maestra. Está aquí arriba. Déjenme ver si puedo volverla a copiar. Acabo de acceder. Sí, ahorita lo volvemos a poner, un segundo. Entonces la idea es que la libertad nos posibilita el marco de acción desde el cual vamos a trabajar. ¿Y cómo podemos entonces, cuando trabajamos con comunidad, cuando trabajamos con
la pluralidad de entes que somos, ¿cómo le hacemos para respetarnos e ir de entrada a un mundo en el cual queremos intervenir, pero que está caracterizado por esta enorme pluralidad de visiones? Ya lo vimos, 3 participaciones que nos hicieron el favor de compartirnos su visión y su creencia, digamos, y esas 3 participaciones nos dieron 3 opciones diferentes de algo trascendentalísimo para la gente. ¿Qué te va a pasar una vez que te mueras? Quien creen que existe el alma y que el alma va a irse a algún lugar, pues esto es fundamentalísimo, es de hecho más importante que lo que ocurra aquí, ¿no? El aquí es contingente, temporal, acotado, ¿no? No se compara la vida de una persona con la eternidad que va a seguir una vez que te mueras. Entonces, pues el más acá te posibilita el más allá. ¿Cómo vamos a trabajar en la diversidad, en la libertad, reconociendo de entrada que esto es lo que nos caracteriza como personas? Y hay que entender entonces que esto no es un limitante, que al revés, que el hecho de que seamos todas y todos diferentes permite justamente avanzar hacia la conciliación y hacia el establecimiento de posibilidades de actuación, reconociendo que lo que yo creo no necesariamente es exigible para lo que cree otra persona y que tampoco se lo podemos imponer. El reconocer al pluralismo y darnos cuenta de lo diversas y diversos que somos no implicaría asumir una posición de entrada, que es la que generalmente imposibilita el diálogo, que es asumir que tenemos razón. Es decir, evidentemente es imposible acudir a un debate, a una discusión, a una exposición, sin creer que de alguna manera hay razonabilidad en lo que uno está diciendo, planteando. Sin embargo, también esta posición implicaría reconocer que mis argumentos son atacables, que es posible que alguien tenga mejores argumentos que los míos y tener la prudencia, dicen varios autores como Habermas y otros, la magnanimidad, o mejor dicho, la ecuanimidad, perdón, para reconocer cuando ciertos argumentos son más poderosos que los nuestros. De tal manera que la libertad así entendida es, por un lado, la libertad de agencia, pero aquí viene la otra parte de la libertad. Dice este texto, para gozar plenamente de su libertad, las personas necesitan un mínimo de seguridad económica y de la satisfacción de sus necesidades básicas. Esto es lo que Amartya Sen y otros llaman la libertad de bienestar. Es decir, el conjunto de bienes, satisfactores, recursos que nos dan la posibilidad de la realización efectiva de la libertad de agencia. De tal forma que el esquema es el siguiente. Yo como individuo tengo la posibilidad de plantearme proyectos autónomos de vida en los términos que estamos diciendo aquí y el Estado social se encarga de generar las condiciones del desarrollo para garantizar el acceso al bienestar de las personas en este sentido, de darnos mínimos de seguridad económica y de la satisfacción de las necesidades básicas. Edith creo que no estaba ayudando con la lectura, sino sigue ayudando a partir de la parte sombreada donde dice por ende, por favor. Claro. Por ende, constituye el derecho a gozar de unas prestaciones e ingresos mínimos que aseguren su subsistencia, que aseguren a toda persona su subsistencia y un nivel de vida digno, así como la satisfacción de las necesidades básicas. Ahora bien, en el ámbito internacional podemos encontrar algunas normas que incluyen el derecho al mínimo vital, aunque no con esa denominación. Así, la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado que le asegure a ella y a su familia la salud y el bienestar, en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Artículo 25, numeral 1. De igual manera, prevé el derecho de los trabajadores
a una remuneración equitativa y satisfactoria que asegure a la persona y a su familia una existencia conforme a la dignidad humana y que dicha remuneración debe completarse con cualquier otro medio de protección social. Artículo 23, numeral 3. En el mismo contexto, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales contiene normas que en cierta medida recogen elementos de la Elementos. prerrogativa indicada, pues por una parte desarrolla el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Artículo 11, numeral 1. Además, establece que la remuneración de los trabajadores como mínimo debe garantizar condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias. Artículo 7, inciso A, subinciso 2. Por lo que hace al derecho mexicano, la primera sala de nuestro máximo Tribunal Constitucional estableció en la ejecutoria que dio origen A la a la tesis aislada. primera, 97, 2007, publicada en, 97ª, ¿no? perdón, Son romanos. la séptima de 2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo 25, mayo de 2007, página 793, de rubro Derecho al mínimo vital en el orden constitucional mexicano, que el objeto del derecho al mínimo vital abarca todas las medidas positivas o negativas imprescindibles para evitar que la persona se vea inconstitucionalmente reducida en su valor intrínseco como ser humano por no contar con las condiciones materiales que le permiten llevar una existencia digna. Hasta ahí pausa, por favor, Edith. Fíjense qué importante esta interpretación de la Corte. Nos dice entonces que el objeto del derecho al mínimo vital, estoy leyendo, abarca todas las medidas positivas o negativas, es decir, el Estado hace o deja de hacer cosas, imprescindibles para evitar que una persona se vea, fíjense qué fuerte, inconstitucionalmente reducida. Quiere decir que la violación a todo esto que está aquí es inconstitucional de suyo. Esto es un asunto mayor. Y dice, para que evitar que la persona se vea inconstitucionalmente reducida en su valor intrínseco como ser humano. Por eso es tan importante lo que yo les decía respecto a la reforma del artículo 1 constitucional al reconocernos que tenemos derechos humanos por el simple hecho de haber nacidos. Y esta reducción inconstitucional de este valor intrínseco se da por no contar con las condiciones materiales que nos permitan llevar una existencia digna. Pregunta, ¿las personas que están en pobreza no estarían en esta condición? ¿Las personas que están en situación de vulnerabilidad, como la define el Coneval, lo veremos en el módulo correspondiente, no se encontrarían en esta condición? Por eso nos dice también la Corte, voy a seguir leyendo, gracias Edith por ayudarnos. Fíjense, dice, de lo anterior se sigue que el derecho al mínimo vital, primero, deriva del principio de la dignidad humana. Segundo, está dirigido a los individuos en carácter de personas físicas. Esto no es para empresas, no es para grupos, no es para asociaciones, es para las personas. Tres, es un derecho fundamental, no consagrado expresamente en la Constitución. Es decir, si ustedes van a la Constitución y buscan derecho al mínimo vital, nunca lo van a encontrar. Pero fíjense, esto que sigue es fundamentalísimo. Fíjense, dice, pero se colige a partir de su interpretación sistemática de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 3, 4, 6, 13, 25, 27, 31 y 123 y de los derechos a la vida, a la integridad física, a la igualdad, a la salud, al trabajo y a la seguridad social, entre otros, a través de los cuales se garantizan los requerimientos básicos indispensables para asegurar una subsistencia digna del individuo y su familia. Aquí hay un asunto importantísimo, ¿eh? El derecho mexicano es uno de los pocos sistemas jurídicos que garantizan derechos colectivos
entendidos no solamente como propiedad en el caso de los ejidos, etcétera, sino también algunos derechos como el derecho a la vivienda, que es un derecho colectivo. Dice la Constitución, toda familia tiene derecho a una vivienda digna y decorosa. Bueno, esta idea de que estos derechos le corresponden, están garantizados para individuo y familia, no solamente son relativos a alimentación y vestuario, sino también en lo referente a la salud, la educación, vivienda, seguridad social y medio ambiente, tema crucial, ¿no? Entonces, dice aquí, fíjense, no puede entenderse como una protección económica únicamente, sino como una tutela vinculada con la dignidad de la persona, la integridad física, la vida y la protección de la familia. ¿Qué quiere decir entonces esto? Que tenemos un paraguas súper amplio en nuestro marco jurídico que nos debe garantizar, yo insistiría, el derecho a vivir con dignidad. El tener una vida digna implicaría, por lo tanto, tener garantizados el conjunto de derechos que nos darían este piso común para acceder a lo que llama esta interpretación y otras que ha hecho la Suprema Corte de Justicia en materia de resolución de varios amparos, lo que se denomina el mínimo vital. Ahora bien, ¿cuáles son entonces los derechos humanos? Ya nos dice la Constitución que tenemos un conjunto de derechos, ¿no? Pero ¿cuáles son esos derechos? Fundamentalmente, lo que ha ocurrido en nuestro país y nuestra tradición jurídica es que la gran mayoría, no digo que todos, pero sí hay una cantidad muy importante de derechos humanos, que son tales, tienen rango constitucional, que se han incorporado en el artículo 4. Está el artículo 2, que es relativo a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Ahora se incluye también a los pueblos afrodescendientes. Tenemos por otro lado el artículo 3, que nos habla de todo lo que tiene que ver con el derecho a la educación de calidad. Bueno, quitaron eso ahora. Pero todo lo que tiene que ver con el derecho a la educación. Y el artículo 4, que insisto, se ha convertido en un artículo que tiene un amplísimo catálogo de derechos. Se los voy a poner aquí en la pantalla para irlos comentando uno por uno en las implicaciones que tendrían relativamente de manera general en el país. Fíjense, primero, artículo 4, primer párrafo dice, la mujer y el hombre son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Hace ratito que nos comentaban respecto de cómo se piensa o cuál es la experiencia individual en la elección de carrera, nos decía, bueno, las niñas y niños de pronto es por imitación, ¿no? Si la mamá, el papá se dedican a algo, quieren. Y nos decía que si la mamá es ama de casa, pues las niñas quizá puedan plantear ser amas de casa. Voy a tomar ese ejemplo, no es crítica a la compañera que no lo expuso, sino para reflexionar, por ejemplo, respecto de una crítica que hace una autora, Nancy Fraser se llama, y también otra filósofa que se llama Debra Satz. Ellas critican mucho la posición de John Rawls, este autor que les decía que escribió la teoría de la justicia. Bueno, estas autoras nos dicen que si algo le falta a la teoría de John Rawls es justamente una perspectiva o la perspectiva de género. Es decir, él diría, no, es que la perspectiva de género ya es una posición comprensiva y por eso estaría incluida así en mi teoría, ¿no? Así se defendería Rawls. Pero lo que dicen en realidad Debra Satz y Nancy Fraser, entre otras, Martha Nussbaum incluso, es que en realidad Rawls, cuando piensa en la familia, lo hace en singular, tal y como lo hace también nuestra Constitución, y no en plural, por ejemplo, ¿no? Rawls piensa en la familia tradicional, mamá, papá, hijitos, la casa y un perro, ¿no? Y el bocho, decía Vicente Fox. Acá de lo que se trata, dirían estas autoras, es al revés, de pensar en cómo vamos a garantizar esta libertad de agencia y este amplísimo marco de autonomía al que nos convocan todos los tratados y todos los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos. Por lo tanto, lo que nos dicen ellas es que toda garantía de igualdad que efectivamente quiera
desplegarse en una sociedad democrática implica ser reconocida como la base misma justamente de ese orden democrático. Es decir, sin igualdad no puede haber democracia. Y conste, fíjense bien, artículo 4 y la Ley General de Igualdad reconocen el derecho a la igualdad, no a la equidad, ¿no? El derecho es derecho a la igualdad, ¿no? Y este derecho a ser iguales ante la ley y ante el conjunto, por lo tanto, de instituciones y del sistema institucional que se deriva del marco constitucional y el orden jurídico que tenemos, deberían garantizar por todos los medios posibles que el hombre y la mujer sean efectivamente iguales ante la ley, pero también en lo que se denomina en la ley como igualdad sustantiva, es decir, igualdad de trato e igualdad de acceso a oportunidades y capacidades. ¿Qué nos dicen Debra Satz y Nancy Fraser, por ejemplo, al respecto? Nos van a decirnos que es muy difícil, desde una teoría como la de Rawls, que está planteando el acceso a, o mejor dicho, que plantea la organización de la sociedad. Rawls piensa en la sociedad como un colectivo bien ordenado, ¿no? Así piensa las sociedades democráticas y la define en términos generales así. Pero la pregunta que se hacen ellas, estas autoras, es cómo puede ocurrir esto si las familias son en realidad muy desiguales. Por lo tanto, la propuesta que hacen para ir deconstruyendo esta estructura, y esto es solamente la parte de la teoría liberal, hay muchas otras teorías, incluso algunas mucho más fuertes, pero estoy planteándolo solamente así en términos de darle coherencia a esta discusión constitucional. Lo que nos dicen estas autoras entonces es que lo que deberíamos estar construyendo al interior de las familias son auténticas pedagogías de la igualdad. Es difícil que tú le enseñes a una niña o niño lo que es la igualdad, diciéndoselo o desarrollando ciertos discursos, ciertas apropiaciones discursivas solamente, si mantienes la estructura de reparto desigual, por ejemplo, el trabajo doméstico no remunerado. Es decir, es difícil decirle a una niña que hay igualdad cuando a ella le toca lavar los platos después de que comen, cuando a ella le toca doblar la ropa de los hermanos, cuando a ella le toca quedarse en la casa con su mamá mientras el niño sale a trabajar con su papá. Todas estas estructuras de división del trabajo y del poder, diría Foucault, al interior de los hogares, implican la reproducción de las estructuras de la desigualdad. ¿Cómo construimos entonces familias que actúen como auténticos centros pedagógicos de igualdad? Ese es uno de los primeros retos que tenemos frente a este artículo 4 y primer párrafo del artículo 4 constitucional. El segundo párrafo nos dice: toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y esparcimiento de sus hijos. ¿Y qué pasa cuando vemos las estadísticas respecto de que nuestro país, en los últimos 10 años, el promedio anual de nacimientos de niñas y niños que nacen vivos, cuyas madres tenían 19 años y menos, o menos, perdón, al momento del parto, rebasa los 380,000 casos, ¿no? Son una cantidad enorme, ¿no? 380,000 casos al año implica, déjenme decirles, un promedio diario de 1,041. Si esto lo dividimos, estamos hablando de 43 casos por hora, 43 nacimientos de niñas y niños cuyas madres tienen 19 años o menos al momento del parto. ¿Qué nos está diciendo esto? Bueno, que se viola flagrantemente el derecho o el conjunto de derechos sexuales y reproductivos vinculados al derecho constitucional, porque fíjense, no es una garantía más, es un derecho, y dice: toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos. Es decir, cada cuánto vas a tener y cuántos vas a tener. Bueno, debería decir, para un texto de avanzada, tener o no hijos, ¿no? De manera libre e informada. ¿Por qué? Porque estamos viendo que hay varias corrientes en las cuales nos señalan que uno de los derechos más reiteradamente violentados o agredidos para las mujeres
es culturalmente esta idea de que la realización femenina se da estrictamente en el momento en que se convierten en madres. Y tenemos una especie de sacralización de la maternidad en el país, culturalmente hablando, ¿no? Está cambiando aceleradamente esto sin duda, pero se mantienen sectores, amplios territorios, donde hay todavía esta idea de que la realización de una mujer pasa necesariamente por el tener hijas e hijos. Ahí tenemos enormes saldos que tenemos que subsanar como sociedad. Fíjense, tercer párrafo nos dice, toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará. Esto es importantísimo. Nos mete a un debate, o debería meternos a un debate, que desarrollan varios autores y autoras, otra vez Michael Balzer, Debra Satz y otros más, que han escrito incluso libros, uno de ellos titulado, por ejemplo, ¿por qué hay cosas que el dinero no debería poder comprar? Esta idea es muy fuerte porque Michael Balzer, este filósofo, nos dice que hay esferas de justicia que deberíamos sacar de la órbita del mercado. El derecho a la salud, el derecho a la alimentación y el derecho a la educación son tres de los grandes derechos, sin duda el de la alimentación, son derechos que no deberían estar sujetos a la disponibilidad de recursos, porque los monopolios que se establecen sobre los bienes primarios, por ejemplo el dinero, ¿no? Limitan el acceso de las personas. Ustedes me dirán, oiga, profe, ¿no le está exagerando? Fíjense, el dato del INEGI es brutal. En el 2020, no es un dato de hace muchos años, es la última encuesta nacional de ingreso y gasto en los hogares, en el 2020 había alrededor de 900,000 hogares con niñas y niños, donde alguno de esos niños o niñas se dormían, o se acostaban a dormir, habiendo comido una sola vez al día, o sin haber comido todo el día, esto al menos una vez en los últimos 3 meses previos al levantamiento de la encuesta. Es una cosa brutal. 1,000,000 de hogares, ¿no? Donde hay niñas y niños. Quiere decir que seguramente son hogares donde hay 2 o 3, cuando menos en promedio. Estamos hablando de 3 millones de niñas y niños que están en esta condición, muy cercana al hambre. No es la hambruna de los años 80 en África, pero empieza a parecerse en muchos sentidos, sobre todo si consideramos las condiciones de recursos que tenemos en el país. ¿Dónde está entonces el derecho a la alimentación nutritiva? Agreguémosle a esto el otro lado de la moneda que nos da la encuesta nacional de ingresos, perdón, la encuesta nacional de salud y nutrición, la ENSANUD, que acaba de presentar sus resultados 2021, y donde se muestra que la prevalencia de obesidad y sobrepeso en niñas y niños menores de 11 años, pues ya llega casi al 30%, es decir, casi 1 de cada 3 niñas y niños están obesos, y esta condición generalizada está llevando a que, por ejemplo, según la misma encuesta, más del 70% de la población adulta, mayores de 18 años, tengan problemas severos de obesidad y sobrepeso. Esto nos está llevando a una mortandad gigantesca por causas de enfermedades crónico-degenerativas. La carga de enfermedad de la diabetes y la hipertensión nos está generando más de 300,000 muertos al año. Es una cantidad, insisto, gigantesca. Imagínense casi toda la alcaldía Benito Juárez, menos 2/3 partes de la alcaldía Benito Juárez, que se mueren en un año, ¿no? Por diabetes e hipertensión o enfermedades del corazón. Una cantidad gigantesca que es inconmensurable en términos de pérdida de vida humana, pero también es difícil imaginarnos esa cantidad de personas muertas, ¿no? 3 veces el estadio Azteca lleno, por ejemplo, ¿no? 5 veces el estadio SU el día que juega Pumas con algún buen equipo. Entonces, tenemos una violación flagrante a estas condiciones. Se vincula esto junto con el siguiente párrafo, que es el cuarto, que nos dice, toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios. El artículo 1 de la Constitución nos dice que hay un principio que se debe cumplir, el principio de la progresividad. Es decir, siempre la sociedad mexicana debería estar avanzando en coberturas y calidad de servicios. Cuando vemos los datos 18-20, comparando estos dos indicadores, o estos dos cortes mejor temporales,
lo que nos encontramos es que hubo una reducción drástica de la cobertura de los servicios de salud en el país. Brutal. Una violación flagrante al artículo 4 en su párrafo 4 y una violación flagrante al artículo 1 en lo relativo al cumplimiento de el principio de la progresividad. Paradójicamente, la Constitución dice que, y digo paradójicamente, ahorita explico por qué, pero la Constitución establece que el Estado debe investigar las violaciones graves a los derechos humanos. Vaya, que una persona se muera porque no tuvo cobertura de acceso a servicios de salud, si eso no es grave, no sé qué puede hacerlo, ¿no? Lo interesante es cómo le va a hacer el Estado mexicano para investigarse a sí mismo en materia de esta violación flagrante, o bien una comisión nacional que en este momento pues está cooptada, ¿no? Entonces, la pregunta que nos deberíamos hacer como ciudadanas y ciudadanos es hasta dónde y en qué medida esto se está cumpliendo o no. Es evidente que no, pero la siguiente pregunta entonces es, ¿qué deberíamos hacer? Porque fíjense lo que dice la siguiente parte de este párrafo. La ley definirá un sistema de salud para el bienestar, le metieron la palabreja esa que traen ahora, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social, es decir, 7 de cada 3 mexicanos, ¿no? Entonces, lo que estamos hablando es de una violación flagrante a esta cuestión, ¿no? Insisto, los datos del Coneval están ahí, los datos del INEGI están ahí, los datos de la Insanut están ahí, y la pregunta es, ¿cuándo el Estado mexicano va a empezar a investigar estas violaciones graves? No para meter a alguien a la cárcel, simplemente para revisar y corregir lo que no se nos está cumpliendo como integrantes de esta comunidad fantástica, digo yo, de ser mexicanas y mexicanos. Siguiente párrafo, que es el 5. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. Fíjense cuántos van ya de los derechos que dice que el Estado los va a garantizar, ¿no? El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad, perdón, para quien lo provoque en los términos de lo dispuesto por la ley. Simplemente lean ustedes el gran trabajo, inmenso trabajo que hizo el doctor José Sarucán en un ejercicio que se llama Biodiversidad del País, Capital Natural de México, se llama el proyecto. Ahorita les voy a poner aquí, Capital Natural de México, en donde este documento, además, déjenme decirles, este estudio país del capital natural es considerado uno de los ejercicios más importantes a nivel planetario, ¿eh? Es un modelo a nivel mundial de cómo se debe analizar el problema de la biodiversidad y los problemas de la ecología del país, o del medio ambiente, mejor dicho. Entonces, si la Constitución nos garantiza el derecho al medio ambiente y dice que el Estado es garante del mismo, nomás lean esto de Capital Natural de México para ver cuántas especies están en peligro de extinción, cuánto están dañándose los ecosistemas en México, cuál es la magnitud de daño que se ha hecho al capital natural del país, y en esa medida sabremos qué tanto nuestro derecho al medio ambiente no solamente no se cumple, sino que está cotidianamente amenazado. Y estamos solamente en el artículo 4, ¿eh? Déjenme volver a poner el texto del artículo 4 constitucional, ya se me perdió, perdónenme. Denme un segundo, acá lo voy a rescatar, aquí está. Entonces, este asunto de que tenemos garantizados los derechos, bueno, pues es una cuestión a debatir, y ni siquiera debatir, simplemente la cuestión es cómo lo vamos a hacer para que sí se cumpla, ¿no? Siguiente párrafo dice, toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. Otra vez, el Estado garantizará este derecho. Bueno, vean ustedes los datos del Censo de Población y Vivienda. Prácticamente en el país hay 3 de cada 10 viviendas que tienen sí un tubo, ahí en el patio o en algún lugar,
pero no hay agua, ¿no? Adentro de la construcción. Y aun cuando haya tubo, aún adentro de la construcción, según la encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental del INEGI, tenemos un país donde solamente alrededor del 60% de las viviendas reciben agua todos los días. Es más, solamente el 30% de las y los ciudadanos de este país de ámbitos urbanos consideran que el agua que reciben en sus viviendas es potable, es decir, agua que te puedas tomar del grifo, de la llave, directamente sin temor a enfermarte. Y yo creo que está bastante elevado el indicador. Entonces, si el Estado dice, o la Constitución dice que tenemos derecho al acceso, disposición y saneamiento para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, quiero ver que nomás vayan y pregunten ahorita a Hermosillo, a Monterrey o a otras zonas del país, y de manera cotidiana, no vayamos muy lejos, ¿no? Ecatepec, Iztapalapa, Chalco y otras zonas de la Ciudad de México, de la zona metropolitana del Valle de México, donde pues el agua no llega, y cuando llega, llega sucia, y llega solamente a ratitos, y puedes llenar 2 cubetas, y vive con eso, ¿no? Entonces tenemos un problema enorme en términos de garantía, que otra vez dice, el Estado garantizará este derecho y la ley tal, ¿no? Siguiente párrafo, fíjense. Toda familia tiene derecho a disfrutar, toda familia, ¿eh? No es un derecho individual, es lo que yo les decía, es un derecho colectivo. Toda familia tiene derecho a disfrutar vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios. Bueno, quiero que nos digan cuántas personas auténticamente tienen acceso a esto. Ya no digas en propiedad, en renta asequible, ¿no? Una vivienda digna y decorosa. La ley establece, la Ley General de Vivienda, que las viviendas deben tener cuando menos 70 metros cuadrados, ¿no? Para considerarse relativamente digna. Pregunta, ¿de veras 70 metros cuadrados son garantía de espacios dignos? Pues claro que no, ¿no? Los mínimos de construcción para vivienda social son 55 metros cuadrados. ¿Quién cabe ahí? ¿No? 55 metros, imagínense, vaya, me imagino que quizá ustedes en algún momento de sus vidas o alguna familiar o algún amigo ha vivido en estas cositas pequeñititas que les dicen que son viviendas y que son pues espacios que se habitan pero que no constituyen cultural y socialmente lo que llamaríamos un hogar auténtico en el sentido de tener acceso a calidad y disfrute de la existencia, ¿no? Entonces, derecho que sigue estando tremendamente vulnerado en nuestro país. Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. Tenemos en el país casi 1 millón de niñas y niños mayoritariamente que no cuentan con acta de nacimiento o se les ha expedido de manera extemporánea. En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Principio que se viola todos los días, todo el tiempo, todas horas, porque el Estado no dispone de los recursos suficientes para hacerlo valer. Dice, los siguientes párrafos son igual relativos a los derechos de la niñez, que es el tema que sigue y no lo voy a abordar para agotarlo el día de mañana. Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. Fíjense, en México Social, si lo buscan ahí en la página, busquen nada más cuánta gente va a los museos, por ejemplo, ¿no? En México tenemos un promedio de un museo por cada 88,000 personas, más o menos. Para ponerlo en dimensión, ¿no? En Austria, por ejemplo, hay un museo por cada 7, 8,000 personas. 10 veces más que aquí. En Francia, por ejemplo, hay un museo por cada 12 o 14,000 personas. Inglaterra por cada 18,000. Estados Unidos por cada 22,000. 4 veces más, en términos proporcionales. Vaya, no es que todos los bienes y servicios culturales se reduzcan a museos, ¿no? Pero ese indicador ya nos da cuenta de qué está pasando. También el módulo del INEGI relativo a consumo o hábitos de consumo de cultura en el país nos hablan
de que solamente el 45% de la población, y este es el último dato que se dio a conocer hace si acaso un mes, también hicimos un texto en México Social al respecto, hace 3 o 4 semanas si acaso, pues nos dice que nomás 45% de las personas han acudido a eventos culturales en los últimos años, y en el año de la pandemia se redujo a prácticamente 20%, es decir, solo 1 de cada 5. En un país con tanta violencia, tanta desigualdad, tanta pobreza, deberíamos estar inundando de cultura al país, no para que estas frases reduccionistas y hasta ridículas, ¿no? De que dale a tocar un piano a un niño y el niño nunca haga una cosa mala y pone ahí a Vladimir Putin, ¿no? Tocando el piano en los memes y ahí ponen el niño, ¿no? Bueno, pues es ridículo pensar que porque escuchas una sinfonía o lees un libro te vas a portar bien siempre, pero en realidad del otro lado la vida es invivible sin buena música, sin buenos libros, sin buenos servicios y bienes culturales, ¿no? Finalmente dice, toda persona tiene derecho a la cultura física y la práctica del deporte, sí como no, cuando en México, de acuerdo otra vez con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, más de la mitad de la población considera que no tiene servicios cercanos a su vivienda. Ya no digas de calidad, ni siquiera hay. No tenemos parques adecuados para personas adultas mayores, no tenemos parques y jardines adecuados para personas con alguna discapacidad, no tenemos parques y jardines adecuados y adaptados para niñas y niños. Fíjense un dato que nos permite dimensionar de qué se trata esto, ¿no? Poca gente piensa a veces en esos términos, pero piensen ustedes que en México el 95% de las banquetas, 95%, no es, perdón, de las avenidas, no tienen rampas en sus banquetas. 95%. Generalmente pensamos la cultura física y práctica del deporte solo para las personas, digamos, habilitadas funcionalmente para desarrollarlo. Pero ¿qué pasa con las personas con alguna discapacidad? Personas adultas mayores, niñas y niños. ¿Cómo van a moverse? Esta ridiculez de comercial que nos ponían en la tele, ¿no? De chécate, mídete, muévete. Pues, ¿cómo me voy a mover si las banquetas son intransitables, ¿no? Nos pasa a todas y a todos todos los días. Vas caminando y el poste de Telmex ahí a media banqueta, ¿no? ¿Quién puede pasar ahí con bastón? Una persona ciega o una persona en silla de ruedas, ¿no? Banquetas todas chuecas, rampas que hacen los particulares para sus coches, que no tienen y no respetan las normas técnicas arquitectónicas para construir una rampa adecuada y todas las prácticas que todos los días vemos en nuestro país respecto de las barreras físicas para que los más y las más vulnerables, que en este caso y en este tema serían, por ejemplo, personas con alguna discapacidad, no puedan ejercer este derecho. Y no estamos hablando de poquitos, ¿eh? Vean el censo y van a ver cuántos millones de personas tienen problemas de movilidad o de alguna funcionalidad orgánica, ¿no? Entonces sí tenemos, otra vez, una enorme, enorme dificultad acá. Fíjense, nada más nos pone, el Estado garantizará la entrega de apoyo económico a las personas que tengan discapacidad permanentes. O sea, esta lógica absurda de regalar dinero. Quiero ver que una persona a la que le dan su beca pueda salir a la calle a gastársela. Si no hay rampas, ¿no? Es de estas cosas absurdas, otra vez. Esto se acaba de reformar en el 2020, ¿no? Y esta idea de moverle a la Constitución para que digan, ay, no, qué gran programa, qué gran idea. Ya lo pusieron en la Constitución para que no lo quiten. O sea, pues mejor que hagan rampas, ¿no? Que hagan buenos centros de rehabilitación, que construyan un sistema de salud que garantice medicina especializada para las personas con alguna discapacidad, pensando sobre todo en niñas y niños, y garantizar que las escuelas todas tengan un buen sistema de integración para la educación regular, nomás por poner algunos casos, ¿no? Quiero ver que con la beca resuelvan esos temas. Y luego hasta nos pone, ¿no? Para recibir esta prestación tendrán prioridad las y los menores de 18 años, las y los indígenas y los afromexicanos. De veras qué bárbaro. Bueno, igual las personas mayores de 65 años, de 68 van a recibir la pensión de adultos mayores, sistema de becas, y al final toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. Bueno, nomás basta ver
el indicador de cuál es la primera causa de muerte en niñas y niños menores de 4 años, para que vean que son los accidentes, ¿no? Quiero ver cuándo estamos cumpliendo con este asunto de las condiciones de seguridad vial, cuándo vamos a tener un transporte público adecuado, limpio, de calidad, todo lo que implicaría estos mandatos. Bueno, como pueden ver, la reflexión respecto del artículo 4º constitucional nos podría llevar semestres enteros, no exagero, en la dimensión o en el ejercicio de dimensionar los gravísimos problemas que tenemos de incumplimiento de derechos. Pero por otro lado, la reflexión que también creo estamos todas y todos obligados a hacer es cómo le vamos a hacer como sociedad para exigir, organizarnos y demandar al Estado que cumpla con el mandato que se puso a sí mismo, ¿eh? Porque aquí estamos hablando de lo que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo denomina como el déficit de estatalidad, es decir, la incapacidad que tiene el Estado de cumplir las normas que él mismo se pone. Ahí dice, ya vieron, no me lo inventé, el Estado lo garantizará, el Estado lo garantizará, todo lo garantizará el Estado y nada garantiza en la vida cotidiana y práctica, ¿no? Entonces, de eso se trata este curso y de eso se trata este proyecto, de que todo esto que está, al menos, por ejemplo, en el artículo 4º, y nos podemos seguir con otros más que establecen garantías y que reconocen derechos humanos, de lo que se trata es de ir identificando cuáles son los derechos que nuestras comunidades, en nuestras localidades, de manera más flagrante y emblemática se están violando todos los días. Por eso, la convocatoria que hizo México Social lo que busca es involucrarles a ustedes en procesos de organización, en procesos de reflexión que les permitan imaginar soluciones, imaginar algunas medidas que podemos exigir desde la ciudadanía, desde la academia, desde la sociedad civil para transformar esta durísima realidad y sobre todo inaceptable e indignante realidad en la que estamos viviendo todos los días y que efectivamente nos ha llevado a una crisis enorme. Por supuesto, esto no se gestó ayer, esto lleva cuando menos 5 décadas de estrategias de desarrollo que no han tenido la eficacia que se plantea al momento de elaborar los diagnósticos y proponer las soluciones para resolver los problemas que se han diagnosticado y que hoy nos tienen en una severísima trampa que de una manera creo elegante llaman algunos las trampas de la pobreza y la desigualdad. ¿Cómo vamos a salir de estas trampas mientras el sistema, digamos, económico, el sistema jurídico se modifican estructuralmente? Es decir, mientras llevamos a cabo la reforma fiscal que urge hacer, mientras llevamos a cabo la reforma institucional que urge hacer, mientras llevamos a cabo la reforma al modelo económico que hay que hacer, bueno, mientras eso ocurre, ¿qué pasa, no? Nos quedamos nomás viendo, o nos quejamos y reclamamos, o bien nos quejamos, reclamamos y proponemos algunas rutas, o imaginamos al menos, algunas rutas de, digamos, imaginación sociológica para actuar e intervenir en los espacios en que podamos hacerlo, señalando, identificando problemas y también algunas posibles soluciones. Eso es lo que vamos a estar haciendo a lo largo de este pequeño curso de inducción y que tiene como gran paraguas este marco de derechos humanos que nos reconoce la Constitución y que me atrevo a decirlo, conocer estos derechos pues no es motivo de este curso, es nomás motivo incluso de ser buenas ciudadanas y ciudadanos, ¿no? No podemos serlo si no nos apropiamos de nuestra Constitución, si no nos la creemos, que esos derechos nos pertenecen simplemente por el asunto de existir, son inherentes a nuestra persona y que por lo tanto, justamente el ejercicio de la dignidad nos debe llevar a exigir que sean cumplidos, pero también que les sean cumplidos a todas y a todos aquellos que están excluidos, que están marginados, que están en pobreza y que viven en circunstancias de vulnerabilidad social, algunos incluso en circunstancias límites de existencia, ¿no? Insisto, de eso es de lo que se trata, de abrir conciencia, de mostrar estos temas, de reflexionarlos de manera conjunta y de irnos imaginando poco a poco algunas soluciones.
Entonces, primera tarea que se van a llevar, no para mañana, sino para irla pensando en estos días que vamos a estar platicando y trabajando en esta primera fase, es piensen ustedes cuáles serían los 3 derechos que en su localidad se violan de manera más flagrante todos los días. No sé si queda clara el ejercicio que van a tener. Anótenlo en un cuaderno, ténganlo por ahí, vayan reflexionando. ¿Cuáles serían los 3 derechos humanos que ustedes consideran que en su localidad se violan o se incumplen de una manera más emblemática? Eso nos va a ir permitiendo ir identificando temas comunes, temas de interés y que nos van a llevar de alguna manera a ir generando los procesos de trabajo para la segunda fase de nuestro proyecto. Bien, lo voy a dejar aquí, son 2:36 de la tarde y no sé si hay alguna pregunta, comentario, inquietud y bueno, participación, lo que ustedes quieran para abrir el micrófono. Yo les agradezco muchísimo de verdad la atención y lo dejo para que ustedes planteen dudas, preguntas, inquietudes, todo lo que tengan.